Title of this sermon, El título de este mensaje, The Cure for a Doubting Heart. La cura para un corazón que duda. And we are going to read all of Psalm 73. Y vamos a leer todo el Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. May God bless the preaching of His Word. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. My wife Jill and I have been married for 45 years. Mi esposa Jill y yo hemos estado casados por 45 años. We have 3 daughters and 10 Y grandchildren. tenemos 3 hijas y 10 nietos. When we're all together, Y cuando nos juntamos todos, it's loud and crazy and fun. es muy ruidoso, muy loco y muy gozoso también, muy divertido. When our 3 daughters were younger, Cuando nuestras 3 hijas eran más jóvenes, we would take them to the Franklin Institute in Philadelphia. las llevábamos al Instituto Franklin en Filadelfia. Franklin Institute is a science museum in Philadelphia. Es un museo de ciencia en Filadelfia. And one of the exhibits there Y uno de los módulos ahí is a large-scale model of the human heart. es un modelo gigante de un corazón humano. It's 18 feet tall and 28 feet wide. Es 6 metros de alto y 9 metros de ancho. You can walk around the outside of the heart, Puedes caminar por afuera de ese corazonzote, seeing the structure and all the veins and arteries. viendo toda la estructura y las venas y las arterias. But what is fascinating Pero lo más fascinante is that you can walk through the inside of the heart. es que puedes caminar hacia adentro del corazón You can see the 2 atria and the 2 ventricles. y puedes ver ahí las dos partes del corazón y los ventrículos And all the veins and arteries y todas esas venas y arterias that receive and pump blood back into the body. que reciben la sangre y luego la bombean de regreso al cuerpo. And as you walk through, Y cuando tú caminas ahí, you can hear the heartbeat. escuchas que el corazón está palpitando. Thump, 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 thump,
Tam, Thump, tam, thump. tam, tam. It's a fascinating journey through the human heart. Es un recorrido fascinante a través del corazón humano. That's what we see here in Psalm 33. Y eso es lo mismo que vemos aquí en este salmo. A fascinating journey through the human heart. Un recorrido fascinante también a través del corazón humano. This psalm is written by Asaph. Este salmo lo escribió Asaf. And so we're going to take a journey through his heart this morning Y vamos a hacer un recorrido a través de su corazón esta mañana, that describes his wrestlings, que va a describirnos sus luchas, his envy, his doubt, su envidia, sus dudas, his conviction of sin, su convicción de pecado. and how his desires changed for God. Y luego vamos a ver cómo cambiaron sus deseos por Dios. We know this is a heart journey Sabemos que este es un recorrido del corazón, because the word heart is used 7 times in this psalm, porque en la palabra corazón aparece 7 veces en este salmo. each describing the condition and the desires of the heart. Y en cada ocasión nos describe la condición y los deseos del corazón. Our journey starts very well in verse 1. Y nuestro recorrido empieza muy bien en el versículo 1, Asaph declares that God is good to all of Israel, porque ahí Asaf declara que Dios es bueno con Israel. which means Y eso significa that he's good to the faithful people of God, que Él es bueno con el pueblo fiel de Dios. which includes us Christians today. Y eso incluye a nosotros los cristianos de hoy. So this psalm is for us today. Así que este salmo es para nosotros el día de hoy. Asaph was one of the chief 3 musicians for King David. Asaf era uno de los principales músicos para el rey David. In 1 Chronicles 15, En Primera de Crónicas 15, Asaph was one of the chief musicians vemos que él era uno de los principales músicos, who played the music que tocaba la música as they brought the ark back into Jerusalem mientras traían el arca de regreso a Jerusalén and placed it in the tent that David had built for it. y la colocaban en el tabernáculo que David había construido para ella. In other words, this declaration of God's goodness En otras palabras, esta declaración de la bondad de Dios is also a declaration of faith. también es una declaración de fe. Faith in God and faith in his goodness Fe en Dios y fe en su bondad from a man who served God de parte de un hombre que servía a Dios and knew what it was like to be near God. y que sabía lo que era estar cerca de Dios. This is a declaration of faith Esta es by a faithful man of God. Esta es una declaración de fe por parte de un hombre fiel a Dios. So our journey starts well, Así que nuestro recorrido empieza bien, but pero, as verse 2 says, como nos dice el versículo 2, the journey takes a sudden turn. el recorrido de repente toma un giro repentino. Verse 2, but as for me, Versículo 2, pero en cuanto a mí, my feet almost stumbled, mis pies estuvieron a punto de tropezar and my steps had nearly slipped. y casi resbalaron mis pasos. That's figurative language Ese es lenguaje figurado describing that his faith was being shaken. y describe que su fe estaba siendo sacudida. His faith was unsteady. Su fe no era firme. He was unclear Él no lo tenía claro todo because of the experiences he had in life. por las experiencias que había tenido en la vida. Have you ever had your faith shaken like that? ¿Ha sido la fe de ustedes sacudida alguna vez? I have. La mía ha sido. As we go through this psalm, Y al avanzar en este salmo, there is no evidence that Asaph abandoned his faith. no hay evidencia de que Asaf hubiera abandonado su fe. But in honest transparency, Pero en una transparencia honesta, we see that he is doubting, vemos que él está dudando, that he's wrestling with his faith. que está luchando con su fe. See, this psalm is in our Bibles Este salmo está aquí en nuestras Biblias because it assumes that Christians porque asume que los cristianos will have experiences in life vamos a tener experiencias en la vida that will cause us to wrestle with our faith que van a hacer que también luchemos con nuestra fe and to doubt God and his goodness. y que dudemos de la bondad de Dios. Therefore, Por lo tanto, this psalm is a redemptive, merciful, loving gift from God. este salmo es un regalo redentor y amoroso y misericordioso de parte de Dios. Gift to the doubter. Es un regalo para los que dudan. And so what Asaph does Y lo que Asaf hace
as he skillfully recounts his journey es que de una manera muy hábil from confident faith in verse 1 nos narra su travesía desde la fe que tenía en el versículo 1 to envy, y luego pasa por la envidia, to doubt, por la duda to clarity, y llega a una claridad and then to the cure for his doubt. y luego llega a la cura para esa duda. So as we make our journey through this man's heart, Así que mientras recorremos el corazón de este hombre, we see 4 things about the heart. vemos 4 cosas sobre el corazón. The first is the envious heart. Primero vemos el corazón envidioso. After humbly saying, "My feet almost stumbled," Después de que dijo, mis pies casi tropezaron, he tells us why in verse 3. nos dice por qué en el versículo 3. For I was envious of the arrogant Porque tuve envidia de los arrogantes when I saw the prosperity of the wicked. cuando vi la prosperidad de los impíos. In other words, his faith was being shaken En otras palabras, su fe estaba siendo sacudida because he was envious. porque tuvo envidia. So in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, envy is connected to jealousy, la envidia siempre está relacionada con el celo, a jealousy over the blessings, possessions, and achievements of others. con un mal celo por las bendiciones y los logros de los demás. So here in Psalm 73, Y aquí en el Salmo 73, envy is the sinful desire la envidia es el deseo pecaminoso to have what others have, de tener lo que otros tienen, whether that's money, possessions, ya sea dinero, posesiones, their abilities, sus habilidades, their ease of life, su vida fácil, or maybe their power and status. o tal vez su poder y su estatus. And it's clear in this psalm Y es muy claro en este salmo that those that Asaph envies, que aquellos de los que Asaf tenía envidia, those things that he desires, esas cosas que él deseaba, the arrogant and wicked have. los arrogantes y los malvados sí lo tenían. So this godly man Este hombre piadoso is envious of what the ungodly have, tiene envidia de lo que los impíos tienen causing him to doubt God and his goodness. y está haciendo que él dude de Dios y de su bondad. We know in verse 3 that he's envious of their prosperity, Porque desde el versículo 3 sabemos que él tiene envidia de su prosperidad which he goes on and describes in great detail. y él continúa describiéndola en gran detalle. He's envious of their seemingly painless life. Él tiene envidia de lo que parece ser que ellos tienen una vida sin dolor. They're healthy. They don't have any troubles. Están muy saludables, parece que no tienen ningún problema. It's a carefree life. You see that in verses 4 and Una 5. vida como si fuera sin preocupaciones que aparecen en los versículos 4 y 5. They don't have high blood pressure No tienen presión alta, or diabetes ni diabetes, or cancer ni cáncer, or back pain. ni dolores de espalda. They don't have to watch their diet, Y no tienen que cuidar lo que comen. and they can get anything they desire. Y ellos pueden obtener todo lo que desean. On top of that, they don't seem to have any troubles in this life. Y además de eso, parece que no tienen ningún problema en esta vida. No unexpected tragedies, No tienen tragedias inesperadas. no untimely surgeries, No tienen cirugías imprevistas. no financial challenges. No tienen retos financieros. I don't know about you, No sé ustedes, but like Asaph, pero como Asaf, I have envied like that. yo a veces tengo envidia, así como él. Now, you don't get into pastoral ministry to make a lot of money. Nadie entra al ministerio pastoral para hacer mucho dinero, And you shouldn't. y nadie lo debería hacer por eso. And so a pastor and his wife have to make decisions about how they want to spend their money. Y un pastor y su esposa tienen que tomar decisiones sobre cómo van a gastar su dinero. So one of the decisions Jill and I have made Y una de las decisiones que Jill y yo hemos hecho is not to buy new cars, es no comprar carros nuevecitos, but buy used cars. sino comprar carros usados. Now, in saying that, it's not wrong for a pastor or for a Christian to buy a new car. Y no estoy diciendo que sea totalmente malo que un pastor compre un carro nuevecito. We've just chosen to buy used cars and drive them till they die. Nosotros hemos decidido comprar carros usados y manejarlos hasta que se mueran. But my friends, they pull up in my drive Y mis amigos vienen a veces a nuestro garage in their brand new shiny car. con su carro nuevecito They said, "Let me take you for a ride." y me dicen, déjame darte un paseíto.
I get inside. y yo me meto adentro ahí. Oh, it's that new car smell, right? Es ese olor que tienen los carros nuevos. And they've got screens in there now. Y tienen pantallas And then my TV screen's at home. más grandes que la pantalla de mi televisión. And it goes fast. Y corren muy rápido. And I can think, I want one of these. Y yo me pongo a pensar, yo quisiera uno de estos. We can all envy, can't we? Todos podemos tener envidia, ¿sí o no? We can sinfully desire those things we don't have. Podemos desear las cosas que no tenemos. Asaph's detailed description of what he envied continues in verse 6. Y la descripción detallada de lo que envidiaba a Asaf continúa ahí en el versículo 6, where the ungodly are described as having a reputation of being arrogant y ahí se nos da una descripción de que los malvados eran arrogantes and actually using violence y que usaban la violencia to get what they want by unjust means, para obtener lo que querían a través de medios injustos, and no one stops them. y nadie los detenía. Their pride is filled out in verses 7 through 10. Su orgullo está pleno, como dice el versículo 10. The phrase in verse 7, Hay un versículo ahí, hay una palabra en el versículo 7. their hearts overflow with follies, Los ojos se les saltan de gordura o de tonterías. means they think about what they want, Quiere decir que ellos pensaban en lo que querían they devise evil schemes, y planeaban planes malvados doing whatever it takes to get what they want. para hacer lo que fuera necesario y obtener lo que querían. And because they speak with malice and oppression, Y porque ellos hablan con maldad y opresión, verse 8, versículo 8, they have the status and ruthless power tienen estatus y tienen poder implacable to get whatever they want. para obtener lo que quieren. Therefore, as verse 10 says, Por lo tanto, como nos dice el versículo 10, these other people turn to them. otras gentes se voltean a verlos, In other words, other people, they turn to the wicked voltean a ver a los malvados because they have the status and power to give them what they want, porque tienen el estatus y el poder para darles lo que quieren, even if that means doing evil to get it. aun si es necesario hacer cosas malas para And obtenerlo. of course, those same people turned a blind eye to the unjust ways. Y esas gentes que voltean a ver a los malvados también se hacen de la vista gorda en cuanto a las cosas malas que están haciendo. Which is why verse 10 says they find no fault in them. Y por eso en el versículo 10, que en inglés dice, los que los voltean a ver no ven que estén haciendo nada malo. I don't know if this is true in Mexico, No sé si esto sea verdad en México, but it is in the United States. pero lo es en Estados Unidos. We have corruption in our government. Tenemos corrupción en el gobierno. Maybe you have that here, maybe you don't. Y yo sé que tal vez la tienen, claro que la tenemos. Where people are, oh, you do? Yes. Okay, all right, that helps me. Okay, so Eso me ayuda. I want to make sure this would work. Es porque así va a funcionar esta ilustración. Where people are awarded or benefit from government contracts ¿Y qué pasa? Que muchas personas se benefician de los contratos que les da el gobierno because of the corruption in the government. por la corrupción que hay ahí en el gobierno. See, it's that kind of status and power, Y es esa clase de estatus y de poder, it's that kind of evil way esa clase de caminos malvados to get what you want. para obtener lo que queremos. That's what Asaph is envious of. Eso era lo que estaba envidiando a Asaf. And on top of that, Y además de eso, God doesn't seem to notice. parece que Dios ni siquiera lo ve, He doesn't stop them. no los para. In other words, there are no consequences to their evil ways, Parece que no hay consecuencias a sus malos caminos. which is why the ungodly, they actually mock God, Y eso es la razón por la que los malvados se burlan de Dios. saying in verse 11, Y lo dicen en el versículo 11. how can God know? ¿Cómo lo puede saber Dios? All these things Asaph is envious of, De todas esas cosas, Asaf tiene envidia and it caused him to doubt God and his goodness, y lo hace dudar de Dios y de su bondad. and even to question Y aún lo lleva a preguntarse, whether living for God was even worth it. a cuestionarse si valdrá la pena vivir para Dios. Envy La envidia caused his faith to slip, hace que tu fe se resbale. which takes us to the second point, Y eso nos lleva al segundo punto, the doubting heart. la duda, el corazón que duda. You see that in verses 13 through 15. Eso lo vemos en los versículos 13 al 15. So Abelardo, you can read those. Los vamos a leer de nuevo.
Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. We are journeying into a deeper place of Asaph's heart Y ahora estamos avanzando a un lugar más profundo en el corazón de Asaf, because he says in verse 13, porque vean lo que dice en el versículo 13. in vain have I kept my heart clean. En vano he guardado o mantenido limpio mi corazón. That word vain, it means empty, worthless. Esa palabra en vano quiere decir fue algo vacío, algo que no valió la pena. It means no good purpose. No tiene ningún buen propósito. So why does he say ¿Por qué lo está diciendo? that his decision to live for God and to follow God, ¿Por qué está diciendo que su decisión de vivir para Dios? why has it been worthless? ¿Por qué dice que no vale la pena? Verse 14 tells us, El versículo 14 nos dice, for all the day long porque he sido azotado todo el día. I have been stricken and rebuked every morning. He sido castigado cada mañana. The verse doesn't tell us what specific adversities Asaph had. Y el versículo no nos dice cuáles fueron las adversidades específicas que Maybe it was sufrió Asaf. some sort of suffering ¿Han sufrido ustedes alguna adversidad or unexpected trial. o alguna prueba inesperada? And what he wanted Lo que él quería was a trouble-free life. era una vida libre de problemas. Maybe he was having difficulty providing for his family. A lo mejor estaba batallando para proveer para su familia. And so he envied the money of the rich. Y él envidiaba el dinero de los ricos. Regardless of what the adversities were, Pero independientemente de cuáles hayan sido sus adversidades, he was relating to them él se estaba relacionando a ellas as a rebuke of God. como si fueran siempre regaños o castigos de Dios. So the wicked, they live these ungodly lives. Porque él veía a estos malvados vivir sus vidas malvadas There's no consequences to their ungodliness. y no había consecuencias a su maldad. They are not rebuked. Ellos no eran reprendidos. In contrast, Y el contraste, Asaph is living a godly life. en contraste, él vivía una vida piadosa. And when these adversities come into his life, Y cuando esas adversidades vienen a su vida, he says they are rebukes every morning. dice que son castigos cada mañana. See, Asaph was looking at his decision to live for God Y Asaf estaba viendo su decisión de vivir para Dios with all of its challenges and difficulties. con todos sus retos y dificultades. He was comparing to them to what the ungodly had, Y estaba comparando eso con lo que tenían los malvados and he doubts y empieza a dudar. whether following God and obeying God is worth it. A dudar si valdrá la pena seguir a Dios y obedecer a Dios. Sinful doubt, it does that in the heart. Y la duda produce eso en el corazón, It clouds our understanding of the sovereignty of God. porque nubla nuestro entendimiento de la soberanía y la bondad de Dios. Who we know Lo que es algo que sabemos, uses all things, que Él usa todas las cosas, including trials and suffering and health challenges, incluyendo retos y sufrimientos, broken relationships, financial troubles, relaciones rotas, problemas financieros. even those things Todas esas cosas he uses for good. las usa para nuestro bien. Romans 8:28. Romanos 8:28 nos lo dice. Sinful doubt causes us to question Pero la duda pecaminosa nos hace cuestionar the goodness of God la bondad de Dios and the ways of God. y los caminos de Dios. Doubt does this. Eso es lo que hace la duda. It leaves us discontent with God Nos deja descontentos con Dios and the ways of God. y con los caminos de Dios. See, doubt is like the serpent in the Garden of Eden, La duda es como la serpiente en el jardín del Edén and it lies to us, y nos miente telling us you deserve better. y nos dice, tú mereces algo mejor. Doubt, it shakes our understanding of the sovereignty of God. Y la duda va a sacudir nuestro entendimiento de la soberanía de Dios From knowing that He uses all things for good, y nos va a hacer dudar de algo que sabemos que Él hace que todo obre para bien, including all of our suffering, incluyendo todo nuestro sufrimiento. and looking at those
y no nos permite ver as Asaph did, esas cosas as a rebuke from God, y las vamos a ver como las veía Asaf, como si fueran regaños de Dios, as punishment from God. como castigos de parte de Dios. And like Asaph, Y como Asaf, our faith, it begins to slip. nuestra fe empieza a resbalar. Have you ever wrestled with doubt like that? ¿Ustedes han batallado con la duda de esa manera? Wondering, is it worth it to follow God? Preguntándose si valdrá la pena seguir a Dios. Our oldest daughter, Tracy, is now 44 years old. Nuestra hija mayor se llama Tracy y ahora ya tiene 44 It años. was about 20 years ago Pero hace como 20 años, that she had a crisis of faith. ella tuvo una crisis de fe. Through a number of different circumstances in her life, Por una serie de circunstancias en su vida, she was wrestling with God, ella estaba luchando con Dios. and she was questioning and doubting his goodness toward her. Y también se estaba cuestionando y estaba dudando la bondad de Dios para con ella. There were several reasons why. Y había varias razones que lo produjeron. One of them Y una de ellas is that our three daughters got married in reverse birth order. es que nuestras tres hijas se casaron en el orden al revés. Youngest got married first, La más joven primero then our middle daughter, y luego la de en medio. and Tracy's not married. Y ella todavía no estaba casada. A lot of sanctification, all of that. Y eso involucró mucha santificación. And that's just one reason, just one of many. She was doubting God. Y esa era solo una razón por la que ella estaba dudando de la bondad de Dios. She needed clarity Ella necesitaba claridad on who God is en cuanto a quién es Dios and how he works. y cómo Él obra. She doubted. Ella dudó. Have you ever doubted God in a similar way? ¿Han dudado ustedes de Dios de alguna manera similar? Maybe you arrived here at church today A lo, doubting God. a lo mejor tú estás ahorita aquí en la iglesia y estás dudando de Dios. You, like Tracy, Y tú, como Tracy, need God's perspective, necesitas la perspectiva de Dios. which takes us to the third thing we see about the heart. Y eso nos lleva a la tercera cosa que vemos del corazón. Number 3, clarity of heart. La tercera es claridad del corazón. That word but in verse 16 Y esa palabra pero en el versículo 16 tells us that this journey through Asaph's heart, nos dice que este recorrido a través del corazón de Asaf it takes another turn, toma otro giro aquí. and this time it's a good turn. Pero esta vez es un giro para bien. Asaph is envying the wicked. Asaf estaba envidiando a los malvados, He is doubting God. dudando de Dios, He is questioning his devotion to God. cuestionando su devoción a Dios. When he writes this in verse 16, Pero cuando escribe esto en el versículo 16, but dice, pero cuando pensaba, when I thought how to understand this, tratando de entender esto, it seemed to me a wearisome task. fue para mí una labor difícil. See, doubt, it confuses us. La duda nos puede confundir, It unsettles us. nos puede sacudir It makes us weary. y nos cansa. And as verse 2 said, Como dijo el versículo 2, our feet begin to slip. mis pies empezaron a tropezar. That was Asaph's experience. Esa fue la experiencia de Asaf. Until. Hasta que, Oh, this glorious word, until, in verse 17. y esta es una frase gloriosa en el versículo 17, hasta que, See, we know from that word until y sabemos de esa frase hasta que, that Asaph's confusion is about to end. que la confusión de Asaf está a punto de desaparecer. Verse 17, until I went into the sanctuary of God. Vean el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, Then I discerned their end. y entonces comprendí el fin de ellos. The text doesn't tell us El texto no nos dice what Asaph experienced in the sanctuary, qué fue lo que experimentó Asaf en el santuario, but we do know this. pero sabemos esto. The sanctuary represented the presence of God. El santuario representa la presencia de Dios, It was in the presence of God y fue en la presencia de Dios that he discerned, que él pudo discernir, that he got clarity que recibió claridad regarding the ungodly en cuanto a los malvados and how the ungodly lifestyle y acerca de su estilo de vida would meet a most disastrous end. y el fin terrible que ellos iban a tener.
Here's an important lesson for the doubter. Y esta es una lección muy importante para los que dudan. When you and I are wrestling with doubt, Cuando tú y yo estemos luchando con la duda, we must do what Asaph did. tenemos que hacer lo que hizo Asaf. Verse 17 says, Versículo 17 dice, I went to the sanctuary of God. entré al santuario de Dios. When he was doubting, Cuando él estaba dudando, he went él fue to the sanctuary of God. al santuario de Dios. When doubt begins to drag us away Cuando la duda empieza a arrastrarnos away from God, lejos de Dios, we must turn in the other direction. debemos voltearnos en la dirección contraria And we must draw near to God. y debemos acercarnos a Dios, For it is in the presence of a God. estar en la presencia de Dios. The fog of confusion begins to lift, Y la neblina de confusión va a empezar a disiparse. and we are granted clarity from God. Y se nos va a conceder claridad de parte de Dios. Now, you might be thinking, Y ustedes pueden estar pensando, I'm too ashamed to go to God in my doubt. estoy muy avergonzado como para ir a Dios con mis dudas. If you're thinking that, Si tú estás pensando eso, that's not gospel thinking. esa no es una manera del evangelio de pensar. See, verse 17, it does something else. El versículo 17 hace algo It más. points us forward to the finished work of Jesus Christ in the gospel. Nos apunta hacia el futuro, a la obra terminada de And Cristo. it's that finished work in the gospel Y es esa obra terminada del evangelio that gives us access to God lo que nos da acceso a Dios and allows us to draw near to y God, nos permite acercarnos a Él, even when we are doubting Him. aun cuando estamos dudando de Él. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Jesus' perfect substitutionary sacrifice el sacrificio perfecto y sustitutorio de Cristo on the cross has atoned for all your sins, en la cruz ya hizo expiación por todos tus pecados, including the sin of doubt. incluyendo el pecado de la duda. By His great sacrifice, Por su grande sacrificio, we have forgiveness from God, tenemos perdón de Dios and we have access to God y acceso a Dios through faith in Christ por medio de la fe en and Cristo by the blood of y Jesus por la Christ. sangre de Jesucristo. See, the gospel tells us El Evangelio nos dice that we can draw near to God like Asaph did, que nos podemos acercar a Dios como lo hizo Asaf and we will not be rejected, y no vamos a ser and we will rechazados, not be condemned. no vamos a ser condenados. So if you're here this morning and you're wrestling with doubt, Así que si estás aquí esta mañana y estás luchando con la duda, don't allow shame to keep you away from God. no permitas que la vergüenza te mantenga alejado de Dios. Rather, draw near to God through Christ, Más bien acércate a Dios por medio de Cristo and He, by His grace, y Él por su gracia He will give you clarity. te va a dar claridad. Asaph certainly got clarity Asaf claramente recibió claridad, because his perspective suddenly changed. porque su perspectiva cambió de repente. So in verse 2, he says En el versículo 2, él dijo that his feet had almost slipped. que sus pies casi resbalaron. Now in verse 18, he's got a different perspective. Y ahora en el versículo 18 tiene una perspectiva muy diferente. His perspective Su perspectiva was on that those that were actually slipping es que aquellos que se estaban resbalando realmente were the ungodly, eran los malvados, those that lived the ungodly lifestyle. los que vivían un estilo de vida impío. They are the ones in slippery places. Ellos son los que están en lugares resbaladizos They're about to fall to ruin y están a punto de caer en la ruina and will be destroyed in a moment. y serán destruidos repentinamente. Verse 19. Versículo 19. Verse 20 says, Y luego en el 20 dice, like a dream when one awakes. como un sueño del que despierta. O Lord, when you rouse yourself, Oh Señor, cuando te levantes, you despise them as phantoms. despreciarás su apariencia. Which means this, Y eso quiere decir esto, like a dream that vanishes when you wake up in the morning, como un sueño que se desvanece cuando despertamos en la mañana forgetting the dream at all, y nos olvidamos totalmente, so the wicked will vanish. así se van a desvanecer los malvados. They will be forgotten Van a ser olvidados when God begins to act and bring final judgment. cuando Dios empiece a actuar y a traer su juicio final. Clarity comes, La claridad viene
And now the godly lifestyle y ahora el estilo de vida piadoso and its eternal rewards, y sus recompensas eternas they look much better, don't they, se ven mucho mejor, ¿sí o no?, than the ungodly one que las de los impíos, who will suffer que, eternal judgment. que sufrirán un juicio eterno. See, Asaph gets clarity on his heart. Asaf recibió claridad en su corazón, You know, he has clarity on perspective, una claridad en su perspectiva but clarity on his own heart. y en su corazón. And in doing so, it leads to conviction and confession. Y eso lo guió a una convicción y a una confesión. We see that in verses 21 and 22. Y So esto you can read those. lo podemos ver en los versículos 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. See, as the fog of doubt lifts, Mientras se levantaba esa neblina de confusión, he begins to see clearly, él empezó a ver con claridad. and he sees in his heart Y él vio en su corazón that he was embittered. que estaba amargado He was like a brutish beast y que era como una bestia, before God himself. ignorando a Dios. The Spirit of God is convicting him El Espíritu de Dios lo estaba redarguyendo of his sin. de su pecado. So when you and I envy Cuando ustedes y yo tenemos envidia what others have, de lo que otros tienen, when we doubt God and his goodness in our life, cuando dudamos de la bondad de Dios para nuestras vidas, we must draw near to God. nos debemos acercar a Dios We must ask the Holy Spirit to convict us of our sin. y pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya de nuestro pecado. We must confess that sin to God Y debemos confesarle ese pecado a Dios and ask him to forgive us y pedirle que nos perdone and grant us grace to repent. y que nos conceda la gracia para arrepentirnos. See, as Christians who live on this side of the death and resurrection of Jesus Christ, Como cristianos que vivimos ya de este lado de la muerte y resurrección de Cristo, the forgiveness of our sins, it is sure. el perdón de nuestros pecados es algo asegurado And the supplies of God's grace are certain. y las provisiones de la gracia de Dios son ciertas. Asaph also got clarity on his need. Y Asaf también recibió claridad en cuanto a su necesidad. So after humbly confessing Después de confesar humildemente that his sin que su pecado caused him to be like a brutish, ignorant beast towards God, lo había llevado a ser como una bestia bruta delante de Dios. he says in verse 23, Vean lo que dice en el versículo 23. nevertheless, Sin embargo, he had confessed his sin, ya había confesado su he pecado, had received forgiveness from God, había recibido el perdón de and he Dios gets further clarity regarding his need. y recibe más claridad en cuanto a su necesidad. Verse 23, Vean el versículo 23. nevertheless, Sin embargo, I am continually with you. yo siempre estoy contigo. You hold my right hand. Tú me has tomado de la mano derecha. You guide me with your counsel. Con tu consejo tú me guiarás. And afterward, you will receive me to glory. Y después me recibirás en gloria. Even when Asaph was doubting God, Aun cuando Asaf estaba dudando de Dios, God does not withdraw from him. Dios no se alejó de él. Rather, what we see in the text Lo que vemos en el texto is that God was continually with him. es que Dios estaba ahí continuamente con él. That's important for us. Y eso es importante para nosotros. When we sin Cuando pecamos and when we doubt, y cuando dudamos, we can think that God is done with us, porque podemos pensar que Dios ya no quiere tener nada que ver con nosotros, that he withdraws from us. que Él se aleja de nosotros. That is not sound biblical thinking. Pero esa no es una manera correcta y bíblica de pensar. I want to point you to a passage in the New Testament, Los voy a llevar a un pasaje del Nuevo Testamento. Jude verses 20 through 22, Judas 22 y 21 al 22a, where Jude writes, donde escribe, but you, beloved, pero ustedes, amados, beloved sons and beloved daughters, hijos e hijas amadas de Dios, but you, beloved, pero ustedes, amados, building yourselves up in your most holy faith edificándose en su santísima fe, and praying in the Holy Spirit, orando en el Espíritu Santo, keep yourselves in the love of God, consérvense en el amor de Dios, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo that leads to eternal life, para vida eterna,
And then verse 22. Y vean el versículo 22. And have mercy on those who doubt. Y tengan misericordia This de los admonition, que dudan. this admonition for us to have mercy on those who doubt, Esta exhortación para que tengamos misericordia de los que dudan it reflects God's disposition towards us when we doubt. refleja la disposición que tiene Dios para con nosotros cuando dudamos. When you doubt Him, Cuando tú dudas de Él, when you doubt His goodness, cuando dudas de su bondad, what is His disposition towards you? ¿cuál es su disposición para contigo? He is merciful. Él es misericordioso. He has mercy towards you. Tiene misericordia para contigo. See, in moments of doubt, En momentos de duda, we all will forget todos vamos a olvidar God's heart's disposition toward us, la disposición del corazón de Dios para con nosotros. which is one of the reasons why, Y esa es una de las razones por las cuales, to build ourselves up in our most holy faith, para edificarnos en nuestra fe, we must keep ourselves in the love of God. debemos mantenernos en el amor de Dios. That's vital. Eso es vital, Because when we sin, porque cuando pecamos, when we doubt Him, cuando dudamos de Él, we can be tempted to think podemos ser tentados a pensar that God doesn't love us anymore. que Dios ya no nos ama. That is not gospel thinking. Y esa no es una manera compatible de pensar con el Evangelio, Because of Jesus Christ's finished work in the gospel, porque debido a la obra terminada de Jesucristo en el Evangelio, all our sins have been forgiven. todos nuestros pecados han sido We have been perdonados adopted by God Himself y hemos sido adoptados por Dios mismo as sons and daughters. como hijos e hijas. He calls us His own, Él nos llama suyos and He loves us with an everlasting y love. nos ama con un amor eterno. Now, here's what's amazing about that love. Y esto es lo más asombroso acerca de ese amor. God knows the worst about me, Él conoce lo peor de mi vida and He knows the worst about you, y conoce lo peor de tu vida. and He loves you anyway. Y aún así te ama, It's an unchangeable love. con un amor que no cambia. And that everlasting love is seen most clearly Y ese amor lo vemos de una manera más clara when God gives His only Son, Jesus Christ, cuando Él nos da a su único Hijo, Jesucristo, and sends Him into the world y lo envía a este mundo to save and to die for sinners like us. para salvar y para morir por pecadores como nosotros. Romans 5:8. Romanos 5:8. But God shows His love for us Mas Dios muestra su amor para con nosotros, in that while we were still sinners, en que siendo aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. While we were still sinners, Cuando todavía éramos pecadores, God knowing the worst about us, Dios sabiendo lo peor acerca de nosotros, He shows His love Él nos mostró su amor, by sending His Son enviando a su Hijo to die for all of our sins. para morir por todos nuestros pecados. And if He did that, Y si Él hizo eso, even when we sin today, aun cuando pecamos hoy, He will love us because of Christ. Él nos va a amar por Cristo. There is nothing, brothers and sisters, No hay nada, hermanos y hermanas. nothing in creation, Romans says, Nada en la creación, dice Romanos. not even the sin of envy and doubt, Ni aun el pecado de la duda. nothing Nada that will separate us que nos separará from the love of God del amor de Dios in Christ en Jesus. Cristo Amen. Jesús. Amén. Amen. So that knowing that God's love for us is certain, Y sabiendo que el amor de Dios por nosotros es algo cierto, certain in Christ, cierto en Cristo, when our feet are slipping, cuando nuestros pies estén when resbalando our faith is y shaken, nuestra fe esté siendo when sacudida, we are doubting, cuando estemos dudando, here's what we can know. esto es lo que debemos saber. He holds our right hand. Él sostiene mi mano derecha, As it says in verse 23, como lo dice en el versículo 23. and He will not let us go. Y Él no nos va a soltar. Oh, this is good news for the doubter, isn't it? Y estas son excelentes noticias para el que duda, For ¿sí o no? when we doubt, Cuando dudamos, when our faith is shaken, cuando nuestra fe es sacudida, you and I, we don't have a hold of Him. nosotros no lo estamos agarrando a Él. No, rather, Más bien, He has a hold of us Él nos tiene agarrados a nosotros with His strong, sure, loving hand. con su fuerte y poderosa mano derecha amorosa. Oh, that's good news. Oh, isn't it, estas son brothers? buenas nuevas, ¿sí o no? So once Asaph gets clarity, Y cuando Asaf recibe esa claridad, his desires change. sus deseos cambian. They go from envious desires Y de haber sido deseos
envidiosos of what the ungodly have por lo que tenían los malvados, to godly desires. cambian ahora a deseos piadosos. The fourth thing we see. Esta es la cuarta cosa que Number vemos. 4, Número 4. godly heart desires. Deseos piadosos del corazón. We see where his desires change in verse 25. Y vemos dónde cambiaron sus deseos en el versículo 25. Asaph says to God, Aquí le dice Asaf a Dios, whom have I in heaven but you? ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? And there is nothing on earth Y fuera de ti nada, that I desire nada deseo besides you. en la tierra. Some things definitely changed, right? Las cosas cambiaron definitivamente, ¿sí o no? Asaph was envious of all the earth had. Primero, Asaf tenía envidia The treasures, de los tesoros de esta tierra, the treasures of money and possessions, de los tesoros de dinero y and posesiones, power and status, del poder y el estatus, and ease of life. de una vida fácil. But now he knows Pero ahora él sabe that those earthly treasures don't compare que esos tesoros terrenales no se comparan to the greatest treasure of having God himself. al más grandioso tesoro de tener a Dios mismo. And so he says to God, Y él le dice a Dios, there is nothing on earth that I desire besides you. fuera de ti nada deseo en la tierra. See, the best way to battle your envy and doubt La mejor manera de luchar contra tu envidia y tu duda is to keep God himself es mantener a Dios mismo as the greatest treasure in your life. como el mayor tesoro de tu vida. I love those words in Be Thou My Vision. Me encantan estas palabras en esta frase, It captures this. porque capturan esto. Riches I heed not, Las riquezas no les doy mi atención, nor man's empty praise. ni a la alabanza vacía del hombre. Thou my inheritance, Tú eres mi herencia, now and always. ahora y siempre. Thou, Jesus, Tú y solo tú, Jesús. thou first in my heart, Tú primero en mi corazón, high King of heaven, gran Rey del cielo. my treasure thou art. Mi tesoro eres tú. See, keeping Christ is your greatest treasure. Mantener a Cristo como nuestro mayor tesoro It orders your desires rightly, va a ordenar tus deseos en el orden correcto so that you desire nothing else but him alone. para que no desees nada más que a Él. So when envious desires for earthly treasures come, Así que cuando te vengan deseos terrenales por tesoros terrenales causing discontentment in your life, y que te causan descontento en esta vida, get near to God, acércate a Dios, spend time with Jesus in his word, pasa tiempo con Jesús y su palabra ask the Spirit to help you, y pídele al Espíritu que te ayude and read, y lee and let your greatest treasure emerge from the pages. y deja que tu mayor tesoro brote de esas páginas. Now here's a key. Y esta es la clave. You can't do that in your own strength, Tú no puedes hacer eso por tus propias fuerzas. which is why Asaph writes in verse 26, Y esa es la razón por la que Asaf escribe esto en el versículo 26. my flesh and my heart may fail, Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, but pero God is the strength of my heart Dios es la fortaleza de mi and my corazón portion forever. y mi porción para siempre. He's humbly admitting that his heart and flesh may fail again. Él está humildemente reconociendo que su corazón puede fallar de nuevo. He's aware that he could envy, sinfully envy, and doubt again. Y él está consciente de que puede volver a tener envidia y a tener duda. Therefore, what he does ¿Y qué es lo que hace? is he declares his need for God's strength and power Declara su necesidad del poder y de la fortaleza de Dios to keep his heart content in God. para mantener su corazón contento en Dios, See, God has mercy on the doubter. porque Dios tiene misericordia de los que dudan. He is eager to be for you Él está ansioso de venir a ayudarte the strength of your heart and flesh. para fortalecer tu corazón. So in those moments En esos momentos, when you're doubting, cuando estás dudando, when your faith is slipping, cuando tu fe se está resbalando, ask him pídele to be your strength. ser tu fortaleza. Now, in expressing that God is his greatest desire Y al expresar que Dios es su mayor deseo and his need for God's strength, y su necesidad por el poder de Dios, Asaph expresses one more obvious desire, Asaf expresa otro deseo muy obvio. and he does that through a contrast he paints in verses 27 and 28. Y lo hace a través de un contraste que nos presenta aquí en los versículos 27 y 28. Let's read verses 27 and 28. Porque los que están lejos de ti perecerán,
tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. The contrast in these two verses, El contraste en estos dos versículos it couldn't be clearer. no podía ser más claro. Those who are far from God, Los que están lejos de Dios, who are unfaithful to God, que no son fieles a Dios, they shall perish. van a perecer. However, contrast, Sin embargo, el contraste, those who are near to God, los que están cerca de Dios, who are faithful to God, que son fieles a who Dios, obey God, que obedecen a Dios, follow God, que siguen a Dios, make God their refuge. que hacen a Dios su refugio. They not only have eternal life in Christ, Ellos no solo tienen vida eterna en Cristo, verse 26, versículo 26, but they must tell others about the works of God, verse 28. pero también le deben contar a otros de las obras de Dios. This psalm ends with Asaph expressing his greatest need. Aquí termina el Salmo con Asaf expresando su mayor necesidad. He doesn't need the riches and Él possessions no of this life. necesita las riquezas y los tesoros de esta vida. He doesn't need pleasures and power and status. No necesita placer y poder y estatus. What he really needs is found in verse 28. Lo que realmente necesita está en el versículo 28. But as for me, Pero para mí, en cuanto a mí, it is good to be near God. estar cerca de Dios es mi bien. His greatest need Su más grande necesidad was to remain near God himself. era permanecer cerca de Dios mismo. Let me ask you, friends, Y déjenme preguntarles, amigos, what is your greatest need? ¿cuál es tu más grande necesidad? If you're here this morning and you're not a Christian, Si tú estás aquí esta mañana y no eres un cristiano, can we tell you how delighted we are that you're here? queremos decirte primero que nos da mucho gusto que estés aquí. Your greatest need Y tu más grande necesidad is to be saved from the judgment of God es ser salvo del juicio de Dios for all the sins that you have committed. por todos los pecados que has cometido. And that's why Jesus came to die. Y para eso vino Jesús a morir. He paid for those sins. Él pagó por esos pecados. He received the judgment you deserve Y Él recibió el juicio que tú by merecías, dying on the cross in your place. muriendo en la cruz en tu lugar. See, today, Hoy, if you're not a Christian, si tú no eres un cristiano, if you'll just call upon the name of the Lord si tú invocas el nombre del Señor and turn from your sin y te arrepientes de tus pecados and place your faith in Jesus Christ as your y Savior, pones tu fe en Jesucristo como tu you Salvador, will be saved from judgment vas a ser salvo del juicio and you will have eternal life with Him. y vas a tener vida eterna con Él. Call upon His name today and be saved. Invoca su nombre hoy para que seas salvo. Now, if you're here and you're a Christian, Y si tú estás aquí y eres un cristiano, your greatest need, tu más grande necesidad, my greatest need, mi más grande is to necesidad be near God es estar cerca de Dios and to remain near God. y permanecer ahí cerca de Él. Brothers and sisters, you can draw close to God Hermanos y hermanas, ustedes se pueden acercar a Dios because Jesus shed His blood for you. porque Jesucristo ya derramó su sangre por ustedes. You can go to God unhindered. Vayan a Dios sin ser estorbados, You have unhindered access to God Himself. porque tenemos acceso sin estorbos a Dios. And that God is a God who has mercy, Y es un Dios que tiene who is a misericordia. loving Father, Es un Padre amoroso who loves for the doubter to come, que ama que los que dudan vengan a Él to confess their doubt, a confesar su duda to receive forgiveness from God, para recibir perdón de Dios. get clarity from God, Reciban claridad de Dios and grace to change your desires to God. y gracia para cambiar sus deseos. I should probably end this sermon and tell you what happened to Tracy, right? Y voy a terminar mi sermón diciéndoles lo que pasó con Might mi be hija one- Tracy. There were several events that remained hard for several years. Siguieron pasando varias cosas que fueron difíciles por varios años. She wondered if she would be single the rest of her life. Ella se preguntaba si se iba a quedar soltera por el resto de su vida. That was one of many things that caused her to question God's goodness. Y eso era algo que le hacía a ella cuestionar la bondad de Dios. We didn't tell her that she would because we didn't know. Y nosotros no le decíamos si eso iba a pasar porque no sabíamos. But in those years, Pero en esos años, God was working in a young man in our church, Dios estaba obrando en el corazón de un hombre joven en nuestra iglesia también. and she is now married to him, Rick. Y ella se casó con ese hombre joven. I remember the day I helped her move out of our house after the honeymoon.
Y me acuerdo el día que la ayudé a sacar todas sus cosas de la casa cuando habían regresado de la luna de miel. Just a couple of boxes left on the floor. Y ya nada más quedaban 2 cajas en el suelo. And she had a journal open. Y tenía ella un diario abierto. And she said, Y me dijo, Dad, papá, look how good God has been. mira qué bueno ha sido Dios. She was writing down all of her doubts. Ella había estado escribiendo todas sus dudas. She was writing specific ways that she was doubting God. Escribiendo maneras específicas en las que dudaba de Dios. And yet she saw things differently now. Y ahora veía las cosas totalmente diferente. Not because she had a husband, Y no porque tenía un esposo, but because God was good to her. sino porque Dios había sido In the bueno midst con of ella that. en medio de todo eso. Because she began to learn Porque ella empezó a aprender where to go with her doubt. a quién ir con sus dudas. They now have 4 children. Y ahora tienen 4 hijos. On the way to those 4 children, Y en camino a tener esos 4 hijos, she had 2 miscarriages. ella perdió 2. If you're here and you've had a miscarriage, Y si ustedes han perdido un bebé, you know how hard it is. saben lo duro que es eso. It can cause you to doubt God's goodness. Si los puede hacer dudar la bondad de Dios. Those were hard for her, Y esas fueron luchas duras para ella. but she didn't doubt God's goodness in it all Pero no volvió a dudar de la bondad de Dios, because she knew what to do. porque sabía lo que tenía que hacer. She knew she needed to draw near to God Sabía que tenía que acercarse a Dios and go to God with her doubt e ir a Dios con sus dudas and receive forgiveness. y recibir perdón y gracia. That's the cure for the doubt, Esa es la cura para el que duda. is to go to God with your doubt. Ir a Dios con tus dudas. And so if you're here today, Y si estás aquí hoy you've been wrestling with God. y has estado luchando con Dios, Your faith has been shaken. tu fe ha sido sacudida, You're doubting His goodness. estás dudando de su bondad, Draw near to Him today, acércate a Él hoy, a God who has mercy, al Dios que tiene a misericordia, God who loves you with an everlasting. al Dios que te ama con un amor eterno. Confess your doubt. Confésale tus dudas, Ask for His forgiveness pídele su perdón and get clarity y recibe claridad so that your desires can change. para que tus deseos cambien. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I pray for those here that might be doubting. Señor, yo oro por aquellos que están aquí que pudieran estar dudando. I pray that you would draw near to them. Yo oro que tú te acerques a ellos I pray that you would reassure them in your love. para que les des esa certeza de tu amor. I pray that as they confess their doubt, you would forgive them. Y yo te pido que mientras ellos te confiesen sus dudas, tú los perdones Pray that the conviction of the Spirit of God would be given to them. y que les des esa convicción por medio de tu espíritu They would give their doubt to you. para que te entreguen sus dudas. I was praying for you early this morning. Yo estaba orando por ustedes esta mañana I was praying about this in particular. y estaba orando esto en particular. And I believe the Lord just gave me some categories of people. Y el Señor me dio varias categorías de personas, Wives that have been doubting their husband's love for them. esposas que han estado dudando del amor de sus esposos That has caused you to doubt God's love for you. y que eso las hace dudar del amor de Dios por ellas. There's some here Habrá algunas aquí who have experienced tragedy after tragedy. que también han experimentado tragedia tras tragedia You walk through suffering you never thought you would walk through. y que has caminado o estás caminando por sufrimiento que nunca te imaginaste que tendrías que sufrir And you're doubting God's goodness to you. y estás dudando de la bondad de Dios para contigo. God wants to draw near to you today. Dios quiere acercarse a ti hoy. And one other category. Y otra categoría, I saw someone who owns a business alguien que tal vez tiene un negocio and it's been successful, y que ha sido exitoso, but recent years it's been very hard. pero en los últimos años ha sido muy difícil. You wonder if you're going to survive, Pregunta si vas a and sobrevivir you are doubting God's. y estás dudando la bondad de Dios. Some of the folks that I have been praying for, if you're here, Y he orado por esas personas y si tú estás aquí, you, si eres tú, or if you're convicted of doubt in any other way, o si Dios te redargulló ahorita de que estás dudando de cualquier otra forma, confess that to God now confiésaselo a Dios ahora. and receive His forgiveness. Recibe su perdón. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén.